Hola amiguitos, el día de hoy haremos este hermoso monedero multicolor, paso a paso. Para los materiales necesitaremos hilo de algodón color crema. En la etiqueta indica que es para crochet número 0 o 1.8 milímetros, pero yo voy a utilizar del 1.5 milímetros. También necesitaremos una tijera, boquilla o broche para monedero de 8 centímetros. Estos lo pueden encontrar en las pasamanerías o mercerías donde venden cintas, botones, o también lo pueden encontrar en internet. Pueden ver que tienen unos agujeritos. Esos agujeros son para poder coser o costurar, y en la parte interior es así. Necesitaremos también cuentas del número 6, cuentas, mostacillas, shakiras, como le digan en su país, de 16 colores diferentes. Cada bolsita me vino 40 gramos. También necesitaremos aguja y ganchos separadores. Pasamos el hilo por la aguja y con la ayuda de nuestra aguja empezaremos a pasar nuestras cuentas. Primero comenzaremos colocando 66 cuentas cremas. En el lado izquierdo de la pantalla pueden ver que hice un dibujo de cómo combiné los colores. Ustedes pueden utilizar los colores que deseen. De esta forma es más fácil para guiarnos y saber cuántas cuentas tenemos que ir colocando. Después de las 66 cuentas cremas, pasé 8 del color naranja, 1 del color crema, 1 del color dorado, 1 del color crema, 8 del color verde, 1 del color crema, 1 del color rosado, 1 del color crema, y así sucesivamente vamos a ir pasando. Entre color y color tiene que haber una separación del color crema. Son 8, 1, 8, 1, 8. En total son 12 colores diferentes que tenemos que tener. Luego de eso tenemos que colocar 7, un crema, 2 del color dorado, un crema, y así vamos a ir bajando los colores. Si se dan cuenta, he ido acomodando de esta forma nuestros colores para ir viendo que estamos correctamente. Quiere decir de que si empezamos con 8, la continuación va a ser 7, luego vamos aumentando a 2, luego el color verde 7, el color rosado 2, el color verde 7, y así vamos 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y el color dorado es al revés. Empezamos con 1, seguimos 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta tener 8. Y no olviden que entre color y color tiene que haber un color crema. Una vez que terminamos de pasar los colores, vamos a pasar 60 del color crema. Recuerda que en el Facebook Cocina y Manualidades Shugei-chan voy a poner el diagrama de cómo es el orden para pasar las cuentitas. Continuamos pasando nuestras cuentitas. Nos toca pasar 8 del color rojo, un crema, celeste, un crema, amarillo, un crema, y así hasta obtener 6 colores. Al terminar esta hilera tenemos que terminar en color crema. La siguiente hilera son 7 del color rojo, un crema, 7 celestes, un crema, y así vamos a ir bajando de 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 hasta obtener un rojo, un crema, un celeste, un crema, o los colores que ustedes hayan decidido utilizar. Empezamos con un aro deslizado. Hacemos nuestro aro deslizado y seguidamente una cadena o cadeneta para asegurar. Luego, como en todos nuestros monederos anteriores, vamos a hacer 6 puntos bajos o 6 puntos enanos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Una vez que tenemos nuestros 6 puntos bajos, en la primera cadeneta que hicimos vamos a insertar el crochet y vamos a hacer un punto bajo, pero con nuestra cuentita. De esta forma nos toca elegir el color moradito o lila
Lo pongo así, de esta forma, y el tejido va a ir saliendo por la parte de atrás. Vamos a hacer en cada punto aumento. Eso quiere decir que si hemos hecho 6 puntos bajos, al terminar esta hilera debemos de tener 12 puntos bajos. Para aquellas personas que no saben cómo se hace un círculo con aumentos a crochet, les dejo en la parte de arriba para que puedan ir a ver el video, o en la parte de abajo en la cajita de descripciones les dejo el link. Recuerdan que en una parte les dije que teníamos que terminar con una cuenta de un color, y entre color y color la separación del color crema pues es esta parte, ¿no? La parte del principio de nuestro monedero. Y recuerden que en la página de Facebook Cocina y Manualidades Shuguei-chan voy a dejar los diagramas y los patrones de cómo se hace este monedero. Es mucho más fácil de lo que parece. Una vez que hayan colocado las cuentas correctamente, simplemente es tejer y no se preocupan porque solito va a ir saliendo nuestro diseño. Ya terminé la primera hilera, así que lo que voy a hacer es cerrar nuestro arito. Así que lo paso por el otro lado, porque recuerden que las cuentas quedan por el otro lado y esta parte es nuestra parte de dentro del monedero, así que lo jalo para ese lado. En la segunda hilera tenemos dos colores separados por un color crema, así que lo que seguidamente vamos a hacer es colocar nuestro ganchito separador para saber cuándo nos toca la otra hilera. Solo en esta parte, porque luego no lo vamos a necesitar. Ahora los dos colores primeros van a ser el aumento, así que va a ser fácil de guiarnos en esta hilera, porque cada vez que nos toque dos colores iguales es el aumento, y el color crema va a ser un punto bajo solo. Recuerden que esta hilera es aumento, un punto bajo, aumento, un punto bajo. Entonces cada cuentita del color crema va a ser solo un punto bajo y los dos colores va a ser el aumento. Así que toda esta hilera lo vamos a tejer de esa forma. Y no me vayan a preguntar por qué le puse doble marcador ahí, porque creo que fue un lapsus. No sé la verdad por qué le puse dos marcadores allí. Bueno, creo que con tantos monederos que hemos hecho, ustedes ya saben más o menos cuál es la dinámica de cómo se hace un círculo con aumentos a crochet. Para aquellos que no saben y es primera vez que ven este tipo de video, pues en la parte de abajo, en la descripción del video, les voy a dejar un paso a paso de cómo se hace. Y ya estamos en la hilera 3 y como ven tenemos 3 cuentas separadas por el color crema. Entonces a partir de este momento ya no necesitamos el marcador, va a ser mucho más fácil el saber cuándo nos toca una hilera. Anteriormente, la hilera anterior habíamos tejido aumento, un punto bajo, aumento, un punto bajo. Ahora a partir de esta hilera va a ser 2 puntos bajos, aumento, 2 puntos bajos, aumento. Este es el segundo punto bajo. ¿Y cómo vamos a saber cuándo nos toca el aumento? Nos vamos a guiar de esta forma. Antes del color crema, acá está el color crema y el color lila, nos toca el aumento. Esos dos son el aumento. Así es como nos vamos a guiar. Antes del color crema y el color crema son los aumentos. Entonces los vamos a tejer de esta forma. Recuerden que el aumento es 2 puntos bajos en uno solo. Ya hicimos el aumento. Nos tocan 2 puntos bajos. 1, 2 y seguidamente es el aumento. Recuerden que es el crema y un color anterior. De esta forma nos guiamos que son los aumentos. La siguiente hilera va a ser igual. La siguiente hilera ya no nos va a tocar 2 puntos bajos, aumento, 2 puntos bajos, aumento, ya no. La siguiente hilera va a ser
3 puntos bajos, aumento, 3 puntos bajos. La siguiente va a ser 4 puntos bajos, aumento. No quiero hacer muy largo el video porque ya hice un video anterior de un paso a paso de cómo se hace un círculo con aumentos. La única variación son que estamos tejiendo con las cuentitas, ¿no? Y una vez que terminemos esta hilera, la cuarta hilera va a ser así. Va a ser 4 cuentitas separadas por un color crema. Si ustedes desean pueden utilizar el ganchito separador, pero como les dije ya no es necesario. Vamos a seguir tejiendo toda esta hilera hasta terminar. La parte de atrás nos va a ir quedando de esta forma, siempre entre color y color separado por el color crema. Bueno, seguimos en la cuarta hilera, 4 cuentitas separadas por un color crema. Son 6 colores diferentes, recuerden. Entonces en esta de acá nos tocaría, si en la anterior hicimos 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, nos toca 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos, y recuerden que nos vamos a ir guiando por el color crema. El color crema y uno anterior son los aumentos. Y así nosotros vamos a ir tejiendo hasta llegar al color crema. Cuando nos toque toda una hilera de color crema, ahí todavía seguimos haciendo los aumentos. Para no hacerlo largo, ustedes ya van a seguir tejiendo de esta forma hasta que lleguemos al color crema y ahí nos vamos a volver a ver. Aquí ya terminamos la primera parte del monedero. Como ven, entre color y color está separado por el color crema y hemos hecho 7 puntos bajos, aumento, 7 puntos bajos, aumento, 7 puntos bajos. Ustedes pueden sustituir el color crema por el color que deseen. Ahora nos toca lo que es la hilera todo de color crema. Así que vamos a tejer, nos correspondería tejer 8 puntos bajos, un aumento, 8 puntos bajos, un aumento y así hasta terminar con nuestro color crema. Como les dije, ustedes pueden sustituir el color crema por el color de su elección. Podrían utilizar un color negro, que luego les voy a mostrar un monedero cómo quedó con el color negro. Y cuando terminamos de tejer la hilera de color crema, tenemos que tener 60 puntos bajos o 60 cuentitas. De esta forma sabremos que estamos bien. Vamos a hacer un aumento más que corresponde a 9 puntos bajos, un aumento, 9 puntos bajos, y esa última hilera de aumentos tenemos que terminar con 66 puntos en total. Y en esta última hilera de aumentos nos vamos a guiar que el aumento va a ser un crema y el color que continúa. De esta forma sabremos que nos tocan los aumentos, de esta forma. Antes era al revés, ahora nos toca primero el crema y luego el color que sigue. Esos van a ser los aumentos. Recuerden que esta es la última hilera de aumentos. 9 puntos bajos, aumento, 9 puntos bajos y tenemos que terminar en 66 cuentitas. Aquí ya terminamos de hacer todos los aumentos, tenemos 66 puntos y a partir de ahora vamos a tejer todo en punto bajo sin ningún aumento. Todas estas cuentitas vamos a tejerlo sin ningún aumento, quiere decir que nuestro monedero va a empezar a crecer hacia arriba. Para saber que el tamaño de nuestra boquilla o broche de monedero es la correcta, pues lo abrimos y lo ponemos encima. Como ven, calza exactito. Si sale un poco más grande no hay problema. En nuestro hilo indicaba que era para crochet número 1.8 milímetros. Lo pueden tejer también con 1.8 milímetros. Si sale más grande no importa, a la hora que lo cosamos lo vamos a fruncir un poco. Pero yo decidí utilizar 1.5 y con eso me sale exactito. Aquí ya hemos terminado de tejer todas nuestras cuentitas. Así es como más o menos tiene que ir viéndose.
esta parte de aquí hasta aquí es donde hemos hecho los aumentos, que fueron 9 puntos bajos, aumento 9 puntos bajos, y el resto fue todo recto sin aumento hasta terminar nuestro tejido. Como ven, así más o menos nos queda. Seguidamente me toca terminar la última hilera, que es con las cuentas de color crema. Lo vamos a tejer, y terminando estas con las cuentas vamos a tejer una hilera en punto bajo o punto enano sin ninguna cuenta para terminar, porque esa hilera de punto bajo sin ninguna cuenta nos va a ayudar para poder coser o costurar nuestro broche o boquilla de monedero. Ustedes pueden utilizar, si no encuentran un broche, pueden utilizar un cierre. Y aquí ya lo tenemos listo. Ya terminé de ponerle las cuentas cremas y también he tejido una hilera en punto enano. Lo siguiente que vamos a hacer es simplemente deslizar aquí para terminar. Deslizamos y vamos a cortar una cantidad necesaria como para poder coser nuestro broche. Como les decía, si no tienen broche, si no consiguen, pueden buscarlo también por internet, y si no encuentran, bueno, pues pueden utilizar un cierre. Pasamos el hilo para asegurar. De esta forma ya hemos dejado cantidad suficiente como para poder coser a la boquilla de nuestro monedero, y así jalamos y aseguramos muy bien. En videos anteriores ya hemos hecho otros monederos. Si ustedes desean pueden coserlo de esta forma, que es la más fácil, y si no han visto este video, pues aquí arribita les dejo para que puedan ir a verlo. Este otro es en forma de sandía y la costura es diferente, es por dentro, y también les dejo aquí arribita para que puedan ir a verlo para los que no han visto, o en la cajita de descripciones también les dejo el link. Lo primero que vamos a hacer es colocar nuestros ganchitos separadores para saber cuál es la mitad de nuestro monedero. Ustedes pueden utilizar cualquier forma de coser el monedero. Ya les mostré de las dos formas. Ustedes pueden ir a ese video y ver cómo se costuran. Así que yo lo voy a coser hacia adentro como el monedero de sandía. Entonces ahora lo doblo por la otra mitad y le ponemos nuevamente nuestro ganchito. Los ganchitos nos sirven para saber que estamos muy bien a la hora que estamos cosiendo. Nos vamos a guiar porque el del centro tiene que coincidir con la parte central de nuestra boquilla o broche. Así sabremos que estamos bien y que no estamos haciéndolo muy ajustado por un lado o por el otro lado. De esta forma, derecho, y para los extremos de igual forma. Así que para coser vamos a abrir nuestra boquilla de esta forma, y ven, las marcas tienen que coincidir con el centro. Si llegaste a ver el video del monedero de sandía, pues es exactamente la forma en que vamos a coser. Aquí están los agujeros y esta es la parte de adentro de nuestro monedero. La parte de los agujeros lo vamos a poner así, de esta forma, hacia adentro, de esta forma, para que a la hora que lo cerremos no se note nuestra costura. Entonces aquí tengo la unión, el nudo del principio. Pasamos la aguja e introducimos en el primer agujero. Es mucho más fácil de lo que parece. Lo vamos a poner de esta forma. Solo al empezar es un poquito fastidioso, pero una vez que ya se ha ido sujetando va a ser más fácil. Tengan cuidado de que no se les vaya a enredar el hilo. Ponemos en el siguiente agujero. Siempre la aguja tiene que ser encima de la hilera de color crema. Si está un poco duro, pueden ayudarse con esos alicates de billutería para jalar, para que no les duela las manitos. Y de esta forma vamos a ir cosiendo en punto máquina o punto atrás. Ahora cosemos de esta forma.
nos toca en este siguiente agujero. Ven, pasamos, y como es punto máquina o punto atrás, vamos a retroceder al agujero de atrás. De esta forma, en el agujero de atrás. Creo que la mayoría de las personas saben coser en este punto, y como les digo, siempre con cuidado porque suele el hilo enredarse un poquito, así que hay que tener un poco de paciencia en esta parte. Pero el resultado final va a ser muy bonito. Como ven, aquí está el ganchito marcador y siempre me voy fijando que esté centrado para saber que voy bien y que no estoy ajustando o soltando mucho. Y así van a continuar cosiendo todo el monedero, toda la boquilla, hasta terminar. Ya terminé de coser la mitad, la parte de la mitad, y así es como nos va quedando por la parte de adentro. Como les dije, pueden elegir cualquier forma de coser la boquilla. Lo abrimos y vemos que coincide con nuestra otra marca en el centro. Así es como nos vamos a ir guiando. Si desean pueden hacerle una puntada para que no se les mueva, así será más fácil. Ahora mido esta parte de aquí y lo único que vamos a hacer es correr un poquito nuestro hilo hacia el otro lado, que no se note por adelante, para llegar hacia el otro agujero, porque el agujero no está muy cerca. Ahí lo corremos. Cada esquinita que lleguemos, ustedes pueden pasarlo 2 veces para poder asegurarlo y que nuestro monedero sea más fuerte. Una vez que ya terminé de coser ambos lados, todo el monedero, lo vamos a asegurar haciendo 2 o 3 lazaditas para asegurarlo bien. Y jalo el hilo, jalo la aguja, perdón. Ajustamos muy bien y aprovechando que nuestro hilo ya está en la aguja, lo que voy a hacer es esconder el hilo. Vamos a esconderlo de esta forma. Si ustedes conocen otra forma de asegurarlo, pueden asegurarlo también. Y cómo vamos a esconder el hilo, es muy fácil. Lo vamos a ir pasando por la parte de adentro, que no se vea por la parte de afuera, por supuesto. Y vamos a ir pasando así y luego lo cortamos. Y el hilito que quedó en el centro lo jalamos muy bien y también lo vamos a esconder. Y así es como nos quedan nuestros 2 preciosos monederos. Como ven, aquí utilicé color negro en vez de color crema. Ustedes pueden utilizar los colores que más les gusten y hacerlo de esta forma. Es muy precioso, tiene muy buena consistencia, es durito. Y ninguna monedita se les va a escapar. Como ven, les quería mostrar que esto tiene que coincidir de esta forma. Terminando cada puntita de triángulo tiene que coincidir de esta forma, ¿sí? Y bueno, amiguitos, no olviden que en la página de Facebook Cocina y Manualidades Shuguei-chan les voy a estar dejando cómo se pasan estas cuentitas. Anteriormente ya hemos hecho varios monederos. Y si quieres ver más monederos, pues no olvides de suscribirte, dejarme un like y marcar la campanita de notificaciones para que sepas cada vez que suba un video. Tengo grandes planes para el canal y una que otra sorpresilla más adelante, así que no olvides de seguirme, que es gratis. Bye bye.